Buenas tardes, damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica presentes, participantes del tercer Congreso FACIP 2022 que nos acompañan mediante esta transmisión en vivo vía Zoom. En el marco de la semana de nuestra facultad, en esta tercera edición del Congreso que tiene por lema Nuevos escenarios en la educación, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a esta presentación de investigación del taller Comprensión de adición y de productos de probabilidad por estudiantes de bachillerato tecnológico, impartido por el tallerista, el magíster José Luis Ávila Betancur. Antes de iniciar, pues les vamos a recordar a los participantes las siguientes indicaciones. La ronda de preguntas y respuestas para este taller se hará al finalizar la actividad. Pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom. Es investigación, no es taller. Investigación, ok. A continuación vamos a dar lectura a la hoja de vida de nuestro tallerista. El magíster José Luis Ávila Betancur, originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán, fue estudiante de matemáticas en la Universidad Tecnológica de Tennessee como parte del intercambio UGRAD de la Embajada de Estados Unidos en el año 2012-2013. Egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con el título de profesor de matemáticas con el grado de licenciatura en el año 2015. Maestro en ciencias en matemáticas educativas del CIMBESTAD de México. Tesis con título Comprensión de adición y producto de probabilidades por parte de estudiantes de bachillerato tecnológico. Doctorando en el programa de matemáticas educativas del CIMBESTAD. Participó como ponente en la reunión latinoamericana de matemáticas educativa número 35 en Santo Domingo, con artículo a publicar en el Acta Latinoamericana de Matemática Educativo número 36. También ha laborado en los siguientes institutos de Tegucigalpa: Instituto Salesiano San Miguel del 2014 al 2019, Instituto Tecnológico Aular del 2016 al 2019 y el Campo School del 2019 al 2020. Esa es una de la hoja de vida de nuestro tallerista. Y bueno, a continuación vamos a comenzar el desarrollo del taller, por lo que lo dejamos con el magíster José Luis Ávila Betancur. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. No sé si se puede ya ver la presentación. Sí, está bien. Bueno, buenas tardes al comité organizador y a todas las personas presentes. Pues como ya lo mencionó Marlon, mi nombre es José Luis Ávila Betancur. Voy a presentar esta investigación que es la investigación que se presentó como investigación de tesis de maestría para el grado de maestro en ciencias en matemática educativa. La investigación lleva por título Comprensión de adición y de producto de probabilidades por estudiantes de bachillerato tecnológico, y pues ahí va mi nombre, el autor, y tuve la dirección de tesis de Ana María Ojeda Salazar. Bueno, el flujo de la presentación: comenzamos con una introducción, luego las preguntas y objetivos de investigación, luego los antecedentes y la justificación del estudio, los fundamentos teóricos en los que se sustentó el estudio, el método de organización, los resultados, conclusiones y por último las referencias bibliográficas. Entonces, introducción. Primero que nada, tenemos que el ser humano está expuesto a grandes cantidades de información y esta información tiene naturaleza estocástica.
¿Qué quiere decir naturaleza estocástica? Que puede pertenecer ya sea a la estadística o a la probabilidad, y esta información se utiliza para disminuir la incertidumbre de los fenómenos que ocurren alrededor del humano. Por ejemplo, cuando uno sale de la casa, sin haber visto el estado del tiempo en la televisión, por ejemplo, no puede determinar si va a llover o no va a llover. Entonces vemos que este fenómeno es parte de la incertidumbre, por ejemplo, con la que el humano se enfrenta, y los estocásticos son una forma de prevenir esta incertidumbre. Luego tenemos que hay una creación de una cultura científica eficiente, según Fishbein. Esta es una de las necesidades por la cual se hacen estudios sobre estocásticos, debido a que la ciencia sí participa del uso de probabilidad, en este caso la propuesta de Fishbein en 1975, y como vemos, desde todas estas teorías que tienen que ver con la incertidumbre, teorías físicas, vemos la necesidad del estudio de estocásticos. Desde la década del 70, una gran cantidad de países incluyen probabilidades en sus currículos desde la primaria hasta el bachillerato, entre ellos México, España y Estados Unidos. Entonces, debido a la creciente demanda, no solo de la educación en estocásticos, sino de investigaciones en estocásticos, es que una gran cantidad de países han ido incluyendo la probabilidad y la estadística en sus currículos. En el caso en esta investigación se trabajó con estudiantes de México, debido a que se intentó tener participación de estudiantes de bachillerato, y en el caso de Honduras, pues de acuerdo con los estándares, no tenemos un programa de probabilidad para bachillerato. Y en el caso de noveno grado tenemos un énfasis en estadística descriptiva, en operaciones en combinatoria, y a lo más en el cálculo de la probabilidad de eventos simples. Se desarrolló en el marco del convenio CECID 4 del Instituto Politécnico Nacional y del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB. En este caso, del segundo semestre de 2020 al primero de 2022. Los objetivos de la investigación, pues tuvimos un objetivo general que fue a proponer una estrategia de enseñanza de las ideas de adición de probabilidades y de producto de probabilidades para estudiantes de bachillerato tecnológico. Y los específicos, pues el primero es identificar una red de categorías en la propuesta institucional, en este caso, del Departamento de Educación Media y Superior, de su programa, que es un programa de 2008, identificar además procesos del pensamiento matemático en la resolución de problemas por estudiantes, en este caso, 2 casos de estudios, los cuales vamos a caracterizar más adelante, y luego relacionar registros de representación con la resolución de problemas que requieran las ideas fundamentales en foco. Los antecedentes y justificación. Tenemos como antecedentes, pues, Fishbein, este mismo autor, 1975, desde ese momento ya se podía ver que la instrucción escolar favorece a situaciones deterministas. ¿Qué quiere decir esto? Que las respuestas que se esperan para los problemas en la educación formal son respuestas unívocas, en las que el estudiante va a seguir un algoritmo específico para dar una respuesta específica. Sin embargo, la probabilidad no funciona así. La aleatoriedad que está muy presente en la probabilidad, vemos que tiene grandes o pequeños espectros de posibilidades en las que vamos a poder tener respuestas por parte de los estudiantes. Los programas de probabilidad y estadística de bachillerato tecnológico se plantean con una perspectiva determinista, carácter operativo y no integral. Esto según las investigaciones de Salcedo 2013, que trabajó también con estudiantes de bachillerato tecnológico, y Martínez 2018. La adquisición de conceptos pues requiere conjunciones y disyunciones. Esto, según la categorización de Brunner, más adelante en los fundamentos teóricos lo vamos a especificar. Sin estas categorizaciones que tienen que ver con conjunción y disyunción, pues ocurren algunos sesgos del pensamiento probabilístico, por ejemplo, la falacia de la conjunción,
propuesta por Kahneman y Tversky en 1983. Esta falacia se fundamenta en dos heurísticas de operaciones probabilísticas, que son la heurística de representatividad y la de disponibilidad, que más adelante también la vamos a tratar. Justificación, pues, mejoras en el currículo y la práctica docente para la probabilidad en bachillerato, mediante el análisis de ideas fundamentales de estocásticos para promover procesos de pensamiento correspondientes en estudiantes. Los fundamentos teóricos, pues esta investigación divide sus fundamentos teóricos en tres ejes: un eje epistemológico, o mejor dicho, un eje que va desde el conocimiento, un eje cognitivo, que es sobre los procesos internos en el estudiante, y un eje social, que tiene que ver con las interacciones del estudiante, sobre todo con las interacciones comunicativas. En este caso, el eje epistemológico, pues, tiene como base las 10 ideas fundamentales de estocásticos de la propuesta de Itele de 1975. Estas ideas son 10 ideas que se proponen en un currículo en espiral, en la que la representatividad de las ideas y los conceptos van creciendo paulatinamente y van evolucionando para el estudiante. Las dos ideas que se toman en cuenta, pues, son la de adición de probabilidades y la de producto de probabilidades. Luego tomamos en cuenta también los estadios para la adquisición de la idea de azar, en este caso la propuesta de Piaget de Ingelder de 1975, en la que vemos que el individuo puede aprender o dominar algunas ideas sobre probabilidad en 3 etapas, las que ya conocemos: preoperacional, de operaciones concretas, y de operaciones formales. Antes de la preoperacional, para Piaget, ya el individuo no sabe cómo, no desarrolla la idea, no desarrolla la idea de aleatoriedad y lo indeterminado, sino que de alguna manera está esperando que siempre haya una fuerza detrás, que es la que hace que los fenómenos tengan cierto resultado. En esta investigación, pues, nos centramos en la etapa de las operaciones formales, que va de los 11 años en adelante. Pues los estudiantes con los que trabajamos son de bachillerato, y luego las dos operaciones que estamos revisando, que es la adición de probabilidades y la de producto de probabilidades, se desarrollan propiamente durante la etapa de operaciones formales. Luego, pues, el triángulo epistemológico de la propuesta de Steinbring 2005, que relaciona 3 elementos importantes cuando hablamos de un objeto o concepto matemático. En este caso hay una relación entre el concepto, el objeto o referencia y el signo o símbolo. En este triángulo epistemológico se deben mostrar las relaciones posibles o que no se están dando en el dominio de un concepto matemático, en este caso de las ideas fundamentales de estocásticos. Y pues aquí vemos que para algunas ideas generales de probabilidad, y teniendo en cuenta una evolución sociohistórica de los conceptos de probabilidad, tenemos que el concepto de probabilidad clásica está relacionado con el concepto de dado ideal. La probabilidad matemáticamente entonces nace como esta forma de estudiar los juegos de azar, por ejemplo el dado ideal, y qué signos o símbolos se manejaban para este concepto y referencia, pues los numerales fraccionarios. Luego aparece una probabilidad frecuencial, en donde tenemos colectivos estadísticos, y en signo o símbolo, frecuencias relativas como signos o porcentajes. Pues ya vemos una definición nueva de la probabilidad, como por ejemplo en las leyes de los grandes números. Luego la probabilidad axiomática, en donde tenemos objetos de referencia que son de estructura independiente, y los signos o símbolos necesarios, los axiomas, como una lista de proposiciones. Ya vemos una matemática más como la conocemos en la demostración, en donde requerimos de axiomas, proposiciones, teoremas para desarrollar el cuerpo de la probabilidad.
El eje cognitivo comienza con la categorización y adquisición de conceptos de Brunner. En su propuesta de 1986, este autor, pues, dice que la adquisición de conceptos se fundamenta en la categorización. Una categoría, entonces, va a ser un conjunto de instancias que tienen características comunes. Estas instancias tienen atributos y los atributos pueden ser atributos de criterio, que son todos aquellos atributos que tienen una validez de juicio en la que el estudiante todavía no tiene establecido algunos conceptos, y los definitorios, que son aquellos atributos en los que el estudiante ya ha recibido cierto tipo de educación escolar y que puede establecer. Para Brunner, la adquisición de conceptos viene cuando los atributos de criterio convergen con los atributos definitorios. Luego tenemos el pensamiento matemático de la propuesta de Toll, 2013. Este autor divide el pensamiento matemático en mundos del pensamiento matemático. Un mundo de incorporación conceptual, que es el mundo donde el individuo se encuentra primeramente con las ideas, quizás hasta de forma concreta, como en la geometría. Un mundo de simbolismo operacional, que es cuando el individuo puede realizar una transición entre lo concreto y algunas operaciones simbólicas, y el formalismo axiomático, que para el autor este formalismo lo alcanzan aquellas personas que se dedican o que tienen estudios especializados en matemáticas. Sin embargo, podemos ver algunas áreas de transición entre los mundos. Luego tenemos, en este caso, métodos de compresión del conocimiento, el método de definición. En nivel de abstracción comienza con el de categorización, perdón. En la categorización se realiza un reconocimiento, ya sea del lenguaje, de símbolos o de objetos concretos. Luego de encapsulación, que es cuando el individuo puede resumir un procedimiento o un algoritmo, y luego el de definición, cuando el individuo, además de trabajar con un algoritmo simbólico, puede crear nuevas definiciones en sus procesos mentales para trabajar a futuro. Luego, estos métodos también tienen procesos como los de lenguaje, reconocimiento, el método de repetición, y luego para la definición vemos un método de lenguaje. ¿Por qué es importante esto? Porque la caracterización de la comprensión de los estudiantes se va a hacer a través de esta propuesta de pensamiento matemático de Toll. Se hace también un estudio sobre los registros semióticos de representación de la propuesta de Duval, 2017. Estos registros semióticos, pues en su propuesta Duval clasifica dos principales actividades mentales, la semiosis y la noesis. Y el autor propone que sin semiosis no hay noesis. En otras palabras, que sin el manejo de símbolos, el individuo no puede llegar a una conceptualización. Y pues se analiza también la conversión de registros semióticos. El individuo produce registros semióticos. Los registros semióticos son aquellos que podemos observar en papel, por ejemplo, un diagrama, una composición, etcétera, o también podrían ser registros orales. Tenemos también las adquisiciones cognitivas específicas de la propuesta de Fishbein en 1975, en donde tenemos las intuiciones, que pueden ser primarias, si son intuiciones que los individuos ya nacen con ellas, e intuiciones secundarias, que son las intuiciones que se aprenden en la escuela. Además, vemos los modelos generativos, también de este mismo autor, de Fishbein, en los que se propone el uso de diagramas de árbol como modelos generativos, no solo para enseñar combinatorias, sino también para enseñar cada uno de los temas de probabilidad.
Por último, en el eje cognitivo, los sesgos del pensamiento probabilístico de la propuesta de Tversky y Kahneman de 1983, en donde tenemos la falacia de la conjunción. Como había mencionado anteriormente, esta falacia se fundamenta en dos heurísticas. Heurísticas son modos de pensar que no precisamente son correctos y que se utilizan para resolver un problema determinado. Entonces hay dos heurísticas. La heurística de la representatividad, que es cuando vemos la repetición de muchas instancias y pensamos que la próxima instancia va a seguir ese comportamiento. Por ejemplo, en una serie de lanzamientos sucesivos de una moneda, si vemos, por ejemplo, en 10 lanzamientos cayó, en este caso cayó cara, entonces, sin respondérmelo todavía, ¿qué es lo que va a caer después de estos 10 lanzamientos? Entonces, como humano, tenemos una heurística de representatividad en la que vemos, bueno, entonces hay 10 lanzamientos consecutivos que dieron cara. Probablemente el próximo sea cara, dirán algunos. Solo pueden tener una elección, en realidad. Si solo pudieran tener una elección, pues probablemente dijeran cara. Luego los otros dirían, no, pero es que ya cayó mucho cara. Entonces probablemente va a caer cruz. Entonces ahí vemos una heurística de representatividad. Sin embargo, no sabemos si va a caer cara o va a caer cruz, porque cada lanzamiento es independiente. No podríamos determinar. Ahora, ¿dónde podemos ver que esa probabilidad va a ser igual, por ejemplo, a un medio, a 1 de 2? No lo vamos a poder ver con 10 lanzamientos, sino que se tienen que hacer n cantidad de lanzamientos y por la ley de los grandes números poder ver una convergencia hacia un medio, o cae cara o cae cruz. Luego tenemos también la heurística de la disponibilidad, que tiene que ver con la memoria del individuo. Por ejemplo, si tiene una gran cantidad de encuentros con instancias, podríamos tomar una decisión de nuestro próximo encuentro de acuerdo con la última instancia con la que tuvimos encuentro. Por último, el eje social. Para el eje social, pues se tomó en cuenta la epistemología social del pensamiento matemático de la propuesta de Steinberg en 2005, que pone en juego el triángulo, que el triángulo epistemológico pone en juego. En esta propuesta, pues el autor hace una relación entre los significados y significadores de una interacción social y comunicativa, o una interacción comunicativa, mejor dicho, del estudiante, que puede ser en el aula de clases, que puede ser fuera del aula de clases, que puede ser ante un libro de texto, ante un medio, etc. Recordemos que las interacciones sociales no solo se miden, no solo se pueden observar en un entorno presencial. Luego, los contextos de problemas de probabilidad, en este caso, las propuestas de varios autores, como por ejemplo la de Steinberg, 1991, que sigue los lineamientos que ya habíamos hablado de la epistemología social del pensamiento matemático, la de Ojeda, de 1994, la de Díaz y Poblete, que hacen una tipificación de los problemas de probabilidad, en la que los problemas de probabilidad pueden ser de tipo real, realista, fantasista o matemático. La propuesta de Gall, que este autor ya tiene como una caracterización más grande de los tipos de problemas en probabilidad, por ejemplo, problemas de juegos de azar, problemas que tengan que ver con fenómenos sociales, problemas que tengan que ver con fenómenos naturales, etc. Por último, las interacciones en entornos virtuales de Tiffin y Rajasingham en su propuesta de 1995, ya que estos autores adelantaron mucho de lo que estamos viviendo en su propuesta de una ruta hacia la educación virtual. La metodología de esta investigación también es de bastante relevancia. Es una metodología cualitativa, según Rodríguez Flores y García, 1996. Pues primero se realizó una investigación documental
y luego se estudiaron algunos casos a los que se les aplicó un cuestionario y una entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada se realizó de acuerdo con las especificaciones de Saski y Hassan. En este tipo de entrevistas se realiza usualmente fuera del aula de clase y las preguntas no son fijas. Las preguntas pueden ir cambiando de acuerdo con las respuestas del estudiante. La fase 1 de investigación documental pues tomó en cuenta el programa de estudio y los medios de enseñanza. El programa de estudio que se tomó en cuenta, pues, como ya lo había mencionado, es el del Departamento de Educación Medio y Superior, al que están adscritos los bachilleratos tecnológicos de México. En este caso, un plan del 2008, que se ha intentado renovar, pero que no se ha renovado hasta el momento. Y luego, en los medios de enseñanza, se trabajó con 3 medios de enseñanza que están propuestos en este plan, en este programa de estudios, en esta propuesta institucional, perdón, 2 de ellos están incluidos en la propuesta y uno de ellos se tomó ya que en México se utilizó un programa llamado Aprende en Casa para transmitir televisivamente o a través de YouTube las clases a los estudiantes durante la pandemia. El libro de texto pues, que se toma en cuenta es el libro de estadística de Triola en su 9ª edición del 2004. Se toma en cuenta un televideo, en este caso se llama Probabilidad Conjunta. Es un texto que ya se había utilizado en el Telebachillerato de México en 2017, pero que se retoma en el programa Aprende en Casa 2 debido a la contingencia del coronavirus. Por último, una aplicación web que también está propuesta en el programa de estudios, en este caso el libro interactivo Probabilidad del proyecto Descartes, en este caso de Fernández y Paso 2018. En la fase 2 se estudiaron 2 casos, en este caso tenemos OG y MC, ambos fueron estudiantes regulares que pertenecieron al sexto semestre del bachillerato tecnológico y además pertenecieron a un convenio entre el CECIT, el Centro Educativo para Ciencia y Tecnología, y el Departamento de Matemática Educativa. Este convenio, en este convenio se les daba clases extrarregulares a los estudiantes sobre fundamentos de geometría, fundamentos teóricos y prácticos de la geometría, del álgebra, cálculo y probabilidad y estadística en el sexto semestre. Por lo que los estudiantes ya habían tenido algunos encuentros anteriores con lenguaje axiomático y lenguaje formal. En el cuestionario, pues, se incluyeron 6 problemas y se les envió a cada estudiante por correo electrónico y lo respondieron de forma individual. La solución fue individual en papel y las respuestas las mandaron a mi persona con procedimientos. Entonces, hay 6 situaciones o 6 problemas en el cuestionario. El primero es una encuesta a personas por rango de edad. Y el 4, que me interesa mencionarlo ahora, trabajadores en una fábrica, de 5 y 11 ítems respectivamente. Estos problemas son de tipo realista, según la caracterización de Díaz y Poblete, porque los problemas están emulando una situación de la realidad. No es que se sacó de una fábrica real ni de una encuesta real. Además, dentro de la propuesta de Gall, tenemos situaciones que responden a fenómenos sociales. Luego, medida de probabilidad para unión de eventos y medida de probabilidad para intersección de eventos de 2 y 2 ítems respectivamente. Estos 2 son problemas de ámbito matemático, según Díaz y Poblete, y para Gall van a ser problemas que tienen que ver con problemas académicos. Luego tenemos variable aleatoria en el lanzamiento de dados,
y aguja de bufo. Ambos son problemas que también son de tipo realista o problemas puramente matemáticos también. Podrían tomarse en cuenta de acuerdo con la intención que un profesor los ponga, ¿verdad? En este caso, se tomaron como problemas de ámbito puramente matemático. La entrevista fue videograbada a través de la plataforma Teams y se basó en las respuestas del cuestionario. Además, se le presentaron a los estudiantes 15 fichas en las que se le proponían algunas completaciones, ¿ok? Que le dictaban al entrevistador, a mi persona en este caso, de acuerdo con sus respuestas en el cuestionario. Entonces, además de preguntas sobre sus respuestas en el cuestionario, también habían algunas completaciones que tenían que realizar. La fase 3 tiene que ver con una célula de análisis y los resultados de la investigación. Una célula de análisis, la que se tomó en cuenta, es dentro de la propuesta de Ojeda, 2006, establece criterios de carácter epistemológico, cognitivo y social, derivados del marco teórico. Si vemos esto de alguna manera redondea con el marco teórico, para analizar datos recopilados de procesos referentes a la educación. Estos 5 criterios de la célula de análisis que se tomó en cuenta para analizar los datos, valga la redundancia, tienen 5 criterios. La situación referente o el contexto en el que se encuentran los estudiantes y las situaciones de referencia de los problemas que están resolviendo los estudiantes. Las ideas fundamentales de estocásticos, que ya las mencioné, que son 10, la idea de, en este caso, las ideas de medida de probabilidad, campo de probabilidad, adición de probabilidades, producto de probabilidades. También tenemos la idea de equiprobabilidad, también la idea de combinatoria, la idea de ley de los grandes números, variable estocástica, modelo de urna, y se me va la otra. En este caso, hay simulación. Luego tenemos los recursos semióticos. Los recursos semióticos, en este caso, dentro de la propuesta de Duval, la de 2017, que habíamos hablado, se hizo un análisis de los recursos semióticos, de los registros, en este caso, y el análisis de registros semióticos, de ideas fundamentales y de situación de referencia dio paso al análisis epistemológico de la propuesta de Steinbrink, que tiene estos 3 vértices del triángulo. Luego, los términos empleados aparecieron de la entrevista semiestructurada y estos términos empleados dieron paso a un análisis comunicativo en el que se relacionaron significados y significadores en la interacción del estudiante. Y por último, pues, la identificación de procesos del pensamiento matemático y mundos del pensamiento matemático. Bueno, los resultados. Comenzando por el programa de estudios DEMS 2008. Entonces aquí vemos las competencias del programa de estudios, en este caso una competencia general y 3 competencias particulares. Para la investigación nos interesó la competencia particular 2, que se refiere a problemas sobre teoría de conjuntos, técnicas de conteo y probabilidad. Si vemos la competencia particular 1, tiene que ver con estadística descriptiva, y la particular 3 tiene que ver más con distribuciones de probabilidad. Para la investigación se tomaron en cuenta el RAP2, el resultado de aprendizaje propuesto, valga mencionarlo. El segundo resultado de aprendizaje propuesto obtiene la probabilidad de eventos que cumplan los axiomas de probabilidad, y el resultado de aprendizaje propuesto 3 calcula la probabilidad condicional de eventos independientes y dependientes. Ambos resultados de aprendizaje propuestos están enfocados en la resolución de problemas que están inmersos, según el programa, en los ámbitos académico, social y global. O según los tipos de Díaz y Poblete, vamos a tener en problemas de tipo puramente matemático, problemas de tipo real y problemas de tipo realista.
Siempre en los resultados del programa. Aquí podemos ver un ejemplo de la célula de análisis. Una célula de análisis de este tipo se le aplicó a todos los documentos analizados y además al cuestionario resuelto por los estudiantes y a las entrevistas de los estudiantes también. Sin embargo, solo voy a presentar la del programa de estudios. En contextos de situaciones de referencia para el programa de estudios, pues tenemos ámbito académico, social y global según el programa y según Díaz y Poblete, real, realista y matemático. Sin embargo, aquí sí vale mencionar que en el programa de estudios no se realiza ningún tipo de especificación de a qué se refiere con problemas de ámbito académico, de problemas de ámbito social y problemas de ámbito global. No hay una tipificación de a qué se refiere cada uno de los ámbitos, ni tampoco hay una especificación del tipo de problemas que se le pueden poner a los estudiantes. Las ideas fundamentales de estocásticos en el programa, pues, medida de probabilidad, campo de probabilidad, adición de probabilidades, producto de probabilidades, equidistribución y simetría y combinatoria. Luego, los recursos para organizar y representar datos, pues tenemos la lengua escrita, el lenguaje numérico, y luego tenemos estos dos en comillas, porque se mencionan directamente en el programa, lenguaje simbólico y lenguaje gráfico. Sin embargo, en ningún momento se especifica el programa a qué se refiere lenguaje simbólico y lenguaje gráfico. Podrían ser cuestiones que quizá dijéramos, no, es que es muy obvio, pero en un programa tan generalizado es necesario decirle al profesor, que es el que va a estar utilizándolo, o a la institución a qué se refiere este lenguaje simbólico, lenguaje gráfico, o por lo menos tener algunas consideraciones de proponer sobre los espectros a los que se refiere cada uno de ellos. Luego, los términos empleados, técnicas de conteo. En negrita están los que considero más importantes por los momentos. Por ejemplo, probabilidad clásica y axiomática. ¿Por qué? Porque se observa que el programa tiene un enfoque clásico de la probabilidad en realidad y no un enfoque axiomático, a pesar de que se mencione. Entonces aquí vemos algunos vicios que suceden en realidad no solo en este programa, sino en una gran cantidad de programas, que se especifica que se trata con algún tipo de enfoque, sin embargo, al momento de analizar el programa no aparece ese enfoque. Por ejemplo, en este programa no aparece la probabilidad axiomática. Aparecen algunos axiomas, pero no un enfoque de probabilidad axiomática. Eventos, luego eventos excluyentes, no excluyentes y equiprobables. Vale la pena decir que en el otro enfoque que tiene el programa es en las operaciones entre conjuntos. Es por eso que hablamos de eventos excluyentes, no excluyentes, y luego vamos a ver una gran cantidad de veces que aparecen estas palabras. Y luego vemos que el programa, además, favorece las operaciones más que los conceptos. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, en términos como aplica conceptos, aplica el cálculo, aplicada adecuadamente, forma ordenada y precisa, calcula correctamente, entre otros. Y a pesar de que utiliza un término, en este caso, induce a través del problema, no se está refiriendo al estudiante, sino que se está refiriendo al profesor. Por último, en otros conceptos matemáticos, siempre dentro de esta célula de análisis, los conceptos de número y operaciones. El concepto de número de suma importancia porque se trabaja con una probabilidad clásica en la que tenemos la razón de los eventos, la probabilidad va a ser igual a la razón de los eventos favorables entre el total de eventos. Y conjunto y operaciones, pues tenemos la probabilidad de la unión de eventos y de la intersección de eventos. ¿En qué resulta entonces epistemológicamente lo que se analizó del programa de estudios para los resultados de aprendizaje 2 y 3? Bueno, pues que tenemos
un triángulo epistemológico con relaciones entredichas entre referencia, concepto y símbolo. No son relaciones que propiamente están rotas, sino que no están especificadas. Referencias, ámbitos académico, social y global. Pero problemas de ámbito académico, social y global, ¿de qué? ¿Para qué conceptos? Los dos conceptos que estamos analizando, para adición y producto de probabilidades, y luego símbolo, lenguaje natural, simbólico y gráfico. Entonces, no se ve en el programa dónde es que va a surgir el concepto, van a surgir los dos conceptos de adición de probabilidades y de producto de probabilidades, precisamente por esta falta de especificación y por la falta de cuidado en los términos que utiliza el programa. Para medios de enseñanza, pues, en el libro se usan algunos términos, por ejemplo, traslape entre conjuntos, error de doble conteo, comprensión visual. Aquí podemos ver un ejemplo, traslape entre conjuntos. A pesar de que en el libro se utilizan una gran cantidad de recursos semióticos para enseñar al estudiante las ideas de adición y de producto de probabilidades, sí vemos que hay algunos términos que son interesantes y con los cuales se puede determinar dos cosas. Una, que el enfoque del libro es un enfoque en estadística, como su nombre lo dice, y no en probabilidad. Dos, que tenemos una importancia bastante grande de las operaciones entre conjuntos, por ejemplo, traslape entre conjuntos, para referirse a la intersección entre conjuntos. Y luego la probabilidad de la intersección de eventos. Y luego también tenemos un problema en el libro, y es que el libro realiza de forma intermitente el uso de símbolos matemáticos y símbolos de lenguaje natural, lo que obviamente deviene en una confusión del estudiante de cuál es el símbolo que debe usar en qué momento. Luego los términos en el televideo, recordemos el televideo de telebachillerato, pues probabilidad conjunta, espacio muestral reducido, estar en B sabiendo que debemos estar en A, ocurrencia simultánea, mutuamente excluyentes e imposibilita. Entonces aquí vemos una captura de pantalla del video de telebachillerato, minuto 6:01, y aquí vemos que está hablando sobre el espacio muestral reducido para referirse a la cardinalidad de un evento. Entonces, vemos en los términos los términos del televideo, pues revelan que también tenemos un enfoque en conjuntos. Sin embargo, en la mayor cantidad del televideo se habla sobre la probabilidad condicional, que se menciona con este término, estar en B sabiendo que debemos estar en A. En el televideo sí hay un uso de términos muy coloquiales, lo que pueden obviamente llevar al estudiante a que no tenga un manejo formal de los términos. Luego, en la aplicación web, pues en la aplicación web, probabilidad de sucesos incompatibles, si tienen un suceso elemental en común, pueden ocurrir una vez, regla de la multiplicación, experimentos compuestos, etc. Vemos que aquí ya hay un enfoque, no tanto en conjuntos, sino en los sucesos en sí. Y pues vemos otros conceptos matemáticos como número y conjunto. Estos conceptos se repiten en todos los medios. Además, se repiten las ideas de medida de probabilidad, campo de probabilidad, adición de probabilidades, producto de probabilidades. Sin embargo, vemos algunas excepciones, por ejemplo, en la aplicación web, en donde tenemos también la idea de ley de los grandes números y de variable estocástica. Asimismo como en el televideo, en donde también está la idea de variable estocástica. Los resultados para el libro de Triola, pues aquí lo que vemos es un análisis desde la propuesta de Duval 2017, en donde vemos las conversiones y el tratamiento de registros que se ve en una de las lecciones del libro. Entonces el libro utiliza un primer registro con lengua natural escrita,
en este caso utilizando términos como cálculo, probabilidad, unión de eventos A y B. Luego aparece una conversión del registro hacia una mezcla entre lengua natural y lenguaje simbólico. Por ejemplo, P, A o B, la probabilidad de A o B. Y aquí vemos también que en vez de utilizarse la intersección, se utilizó de nuevo la palabra I. Por lo que, como mencionaba anteriormente, el estudiante tiene un encuentro intermitente con lenguaje natural y lenguaje simbólico. Luego pasa de nuevo a lengua natural, en este caso el cálculo de la probabilidad. Luego hay otra conversión hacia diagramas de Venn, en donde se utilizan algunos términos importantes como intersección, eventos, espacio muestra, probabilidades. Vemos que en este tratamiento se está trabajando con el área total igual a 1 como todo el espacio muestra. Área total igual a 1 como la probabilidad de todo el espacio muestra. Y luego vemos áreas. La probabilidad del primer evento A es el área roja y la probabilidad del evento B es el área amarilla. Y así podemos ver la probabilidad de la intersección de esos eventos, en donde lastimosamente en el libro se vuelve a utilizar la palabra y. Luego en el libro se pasa a un lenguaje simbólico, regla de adición de probabilidades propiamente, en donde vemos la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de la suma de las probabilidades de los eventos simples menos la probabilidad de su intersección. Luego tenemos en el programa, esto que es interesante, en el programa este tipo de registro no se ve en ninguno de los otros medios y es un diagrama de flujo. Pues. Este diagrama de flujo pues nos deja concluir o nos permite, nos revela que el libro tiene un enfoque operacional también. ¿Por qué? Tenemos una entrada en la que vamos a tener dos eventos con la regla de la suma, luego un ciclo de decisión, en donde si los eventos son mutuamente excluyentes, se aplica una regla en la que no se resta la probabilidad de la intersección para, como se dice en el libro, no realizar un doble conteo, o cuando tenemos una intersección, sí realizar la resta para no realizar ese doble conteo. Entonces, es un ciclo de decisión en este caso. Entonces, vemos que a pesar de que en el libro ya se trabajó con unión de eventos, de nuevo se vuelve a trabajar con las palabras o e i. Perdón. Y por último, pues en el libro se realiza una recapitulación del problema que hubo en el inicio para esta unidad, que es un problema sobre falsos positivos. Cabe mencionar que en el libro se está utilizando también este registro semiótico, que es un arreglo tabular. En este caso, tenemos una tabla, si nos fijamos, y la tabla se usa en el libro en varias ocasiones para trabajar con la probabilidad de la unión de eventos. Entonces, aquí tenemos una correspondencia de unidades matemáticamente significativas. Las unidades matemáticamente significativas son propuestas según Duval en su propuesta de 2017, y son aquellas unidades en las que de alguna manera se puede realizar la conversión de registros. Entonces van a haber algunas, el problema y las representaciones, mejor dicho, los registros de representación van a tener una gran cantidad de elementos, pero el elemento más básico va a ser una unidad, y van a haber elementos que son necesarios para la actividad matemática y otros que no. Para la actividad, en este caso, de la resolución de problemas de las dos ideas en foco. Entonces, en este caso, bueno, se presentan que, según el libro, cómo el estudiante debería ir haciendo el reconocimiento de acuerdo a los problemas tipo del libro. Entonces, se dan dos eventos y a los dos eventos se les pone nombre, A y B, y
otro evento y su complemento. Y además se da la intersección entre estos eventos. Por ejemplo, aquí vemos la cardinalidad de A intersección X, ¿ok? Y que pertenecen a A y X. Y la cardinalidad de A intersección complemento de X. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o B? O de que ocurra X o C. Esa O va a ser el término que desencadene el uso de la adición de probabilidades. Entonces, en el libro se proponen tablas para resolver este tipo de problemas o muestran al estudiante tablas para resolver este tipo de problemas. Entonces, las unidades matemáticamente significativas que se reconocieron en la investigación para estas tablas en el libro, entonces son las cardinalidades. ¿Las cardinalidades de qué? De las intersecciones. ¿Y dónde se escriben las cardinalidades de esas intersecciones? Bueno, se escriben en las intersecciones entre filas y columnas. Y vemos que hasta abajo de esas intersecciones vemos sus sumatorias. La sumatoria de estas dos cardinalidades da como resultado la cardinalidad del evento X, la cardinalidad del evento X complemento, la cardinalidad del evento A, la cardinalidad del evento B, y por último, la sumatoria de todo, la sumatoria total de filas y columnas, da la cardinalidad de omega. En este caso, el espacio muestra. Omega representa el espacio muestra. Entonces, en el libro hay esta combinación entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico, y a este reconocimiento se llega a través de las cardinalidades, por lo que podemos concluir que en el libro hay un tratamiento de la probabilidad que es meramente clásico. Entonces, una probabilidad que es igual a la cardinalidad a la cardinalidad del evento, de los eventos favorables dividido entre el total de eventos. Y vemos la resta aquí para no hacer el doble conteo que menciona el libro, ¿verdad? Epistemológicamente, según la propuesta de Steinbring, 2005, entonces revisamos este problema. En este problema, pues, se supone que el primer reactivo de un examen es de tipo verdadero o falso. Aquí lo vemos, en el símbolo, en este diagrama de árbol, verdadero o falso. Y el segundo es de opción múltiple, en los que podemos tener A, B, C, D o E. Y aquí lo vemos, en este diagrama de árbol, A, B, C o D. Para el segundo ítem en verdadero, si fue verdadero, y A, B, C, D, E, para el segundo en el que se supone que fue falso. Entonces, hay que calcular la probabilidad de que si alguna persona hace suposiciones al azar para ambas respuestas, la pregunta del primer reactivo es correcta y, en negrita, esa ahí determina la probabilidad de la intersección de eventos, que la respuesta del segundo reactivo sea también correcta. Entonces vemos, ¿cuál es el concepto? Producto de probabilidades. La referencia ya la tenemos ahí. Ahora, el símbolo. El símbolo utilizado. De este símbolo se pueden decir muchas cosas. Una, no se están utilizando, se ve que aquí no se especifica que el primer nodo debería ser el espacio muestra. El primer nodo debería ser el espacio muestra. No existe, no lo especifica el libro para este problema. Entonces, vemos un problema en el que la idea de espacio muestra o campo de probabilidad no está bien tratada. Luego, tenemos un uso coloquial, en este caso del verdadero y falso, y A, B, C, D, E. Para estudiantes ya de bachillerato que superan el bachillerato, poner los dos objetos, verdadero o falso, y cada una de las opciones, en vez de poner en cada nodo las probabilidades o las cardinalidades de esas probabilidades, de esos eventos, perdón, nos deja ver que el libro tiene un tratamiento bastante coloquial de este símbolo, de este diagrama de árbol. Y por último vemos aquí una enumeración de las posibilidades, ¿verdad? Y luego tenemos 2 por 5 igual a 10. En realidad parece que el problema está representando una representación o un registro sobre
en este caso sobre combinatoria, en este caso sobre principios de conteo. Sin embargo, está representando probabilidad, porque ya luego el libro dice, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de su producto. Por lo que vemos una relación punteada en este caso, una relación que no está completa o que tiene algún tipo de ruptura entre el concepto y el símbolo. Si vemos, la referencia describió totalmente el símbolo. Sin embargo, el símbolo no está describiendo el concepto en sí. Para telebachillerato, pues las unidades matemáticamente significativas y su correspondencia van a ser esta que tenemos aquí. Pues en el televideo se presenta un diagrama de Venn en donde ese es el espacio muestra y sí se advierte el espacio muestra, en donde la cardinalidad de A se representa en esta primera área del diagrama de Venn, la cardinalidad de C en una segunda área y la cardinalidad de su intersección en la intersección de los dos círculos. Luego, el lenguaje simbólico, se utiliza de nuevo la probabilidad clásica. Vemos de nuevo un enfoque clásico de la probabilidad. ¿Por qué? Se define, bueno, la probabilidad de A es la razón entre la cardinalidad de A y la cardinalidad del espacio muestra. La probabilidad de A intersección C es la probabilidad de, en este caso, es la probabilidad de la cardinalidad de A intersección C entre la cardinalidad del espacio muestra. Y por último, la probabilidad condicional C dado A, que va a ser la probabilidad de A intersección C dividido entre la probabilidad de A. Siempre en el televideo, y aquí lo podemos ver en este ejemplo, se presentan diagramas de árbol. Los diagramas de árbol del televideo sí son más completos que los que se presentaron en el libro de texto de Triola. ¿Por qué? Se incluye la probabilidad. Por ejemplo, aquí, probabilidad de P, probabilidad de B, en este caso de B sub 1, probabilidad de B sub 2, probabilidad de B sub 3. Entonces, vemos que sí está expresada la probabilidad. Luego, aquí vemos un intento de incluir el espacio muestra en un primer nodo. Sin embargo, no hay símbolos, no hay una expresión simbólica para definir ese espacio muestra. Y luego vemos que se puede observar que en el televideo y también se pudo ver en el libro de texto, hay una multiplicación de probabilidades. La probabilidad de la intersección de eventos es igual al producto de las probabilidades. En este caso, vemos el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de C dado A, en el caso de que los eventos sean dependientes. Y si los eventos son independientes, la probabilidad de A por la probabilidad de un segundo evento, que en este caso solo sería C, por la probabilidad de C. Entonces, ¿qué reveló epistemológicamente el televideo? Bueno, el televideo pues reveló relaciones débiles o rupturas entre el concepto y referencia. ¿Por qué? En el televideo solo se trabajó en una ocasión con la idea de adición de probabilidades o probabilidad de eventos mutuamente excluyentes, como se les mencionó, como se mencionaron en el televideo. Y en este caso, el ejemplo fue un dado, se tira un dado y la probabilidad de que caiga par es excluyente, el evento cae par, perdón, es excluyente al evento cae impar. Entonces vemos aquí la exclusividad mutua, el evento A y el evento B no se intersecan, su intersección es vacía y la probabilidad de esa intersección es igual a 0. Sin embargo, para adición de probabilidades o para la probabilidad de la unión de eventos mutuamente excluyentes, el ejemplo es demasiado básico. Y tenemos una probabilidad de eventos mutuamente excluyentes en las que solo se determina si los eventos son excluyentes o no. No determinamos esta adición de probabilidades. Y pues la referencia, obviamente el tipo de problema no favorece el concepto. Por eso es que la relación está
punteada. Resultados en el libro interactivo de Descartes. Bueno, el concepto de la regla de adición tiene un enfoque en conjuntos y solo se trabajan con 2 eventos. O sea que si hay más de 2 eventos, como podría suceder en cualquier fenómeno, no se trabaja con eso en el libro interactivo. La construcción de la regla del producto refleja una relación débil entre símbolo y concepto. Y pues esto resulta de la falta de notación simbólica en los diagramas de árbol. Y aquí está el diagrama de árbol de ejemplo. Pues vemos otro diagrama de árbol en el que se está proponiendo en cada nodo dibujar el objeto cuando son estudiantes de bachillerato, que ya podrían generar un registro, bueno, y esto de acuerdo con las etapas de Piaget, ¿verdad? Ya tienen una idea de operaciones concretas y de operaciones formales. Entonces, los estudiantes ya podrían generar diagramas de árbol en los que se puede incluir lenguaje simbólico y no precisamente un dibujo de los objetos. Y luego, pues, en el libro Descartes, sí cabe mencionar que a diferencia de todos los otros medios que se analizaron, este sí trabaja con un problema de probabilidad continua, que es un gran problema que se encuentra en medios de probabilidad, en medios de enseñanza sobre probabilidad y programas de enseñanza sobre probabilidad, que los estudiantes solo trabajan con probabilidad discreta y no con probabilidad continua. En este caso es un lanzamiento de dianas y sabemos que la probabilidad es continua porque estamos hablando de áreas y las áreas no son discretas, son continuas, ¿verdad? Muy bien. Para la propuesta institucional, entonces, pues vemos un enfoque de probabilidad clásico y determinista con relevancia en algoritmos y operaciones entre conjuntos. La categorización, pues, es funcional, tiene que ver con operaciones y el encapsulamiento de procedimientos. No es una categorización que pueda dar lugar fácilmente a la adquisición de conceptos formales. El tratamiento que propone el programa, propone la propuesta institucional, o sea, el programa y todos los medios, pues a lo más llega a los mundos de incorporación simbólica, o sea, es un área de los mundos del pensamiento de la matemática en la que el estudiante tiene el reconocimiento, de algunos objetos, ya sean concretos o abstractos, y este reconocimiento lo puede llevar a la operacionalización o a realizar algunas operaciones entre esos objetos, con esos objetos. Y simbólico axiomático, porque vemos que algunos sí toman en cuenta, por ejemplo, espacio muestra, algunas ideas como el espacio muestra, medida de probabilidad tomada de manera formal, entre otras cosas. El énfasis es en métodos de reconocimiento y repetición y falencias en métodos de lenguaje. Entonces vemos que dentro de los procesos de los métodos que estamos hablando de la propuesta de Toll, reconocer y repetir es lo que más se hace en los medios. Y el lenguaje pues está dejado un poquito atrás. Luego se espera entonces que el estudiante, por el estudiante la aplicación de procedimientos que están encapsulados para resolver problemas y la producción de registros usando reglas de código. Y pues vemos también esto que lo mencioné varias veces, una intermitencia de signos formales y coloquiales. Y por último, diagramas de árbol como modelos generativos carentes de símbolos técnicos. Entonces, en el programa, a pesar de que no se proponen diagramas de árbol, esto es interesante, que en el programa no se habla en ningún momento de diagramas de árbol, a pesar de su relevancia. En los medios sí se utilizan diagramas de árbol para generar como modelos generativos de enseñanza, pero le faltan simbología técnica. De la propuesta institucional entonces surge una red categorial. En este caso pues muestro esta red que tiene una jerarquía de generalidad. Entonces vamos del más oscuro al más claro. La categoría más general de todas
de la propuesta institucional, o sea, programa y medios, la probabilidad de eventos. Pero para esta probabilidad de eventos es necesario enseñar, o tienen que estar las ideas subyacentes, cálculo de probabilidad, espacio muestra, equiprobabilidad y combinatoria. Luego, dentro de la misma jerarquía de la probabilidad de eventos, sale la probabilidad de la unión de eventos o regla de adición y la probabilidad de la intersección de eventos o regla del producto. En la probabilidad de la intersección de eventos, si los eventos, se enseña probabilidad condicional y el teorema de Bayes. En cada uno de los medios se observa la enseñanza del teorema de Bayes, en la que podemos ver una probabilidad que no es a posteriori como esta que tenemos, en donde la probabilidad de B dado A, sino que la probabilidad de A dado B. Entonces tenemos una probabilidad causal y una probabilidad diagnóstica. Luego de la probabilidad condicional, si son independientes los eventos, tenemos el producto de probabilidades de los eventos simples, o si son independientes, el producto de uno de los eventos por la probabilidad condicional de, en este caso, B dado A. El teorema de Bayes, también la probabilidad, perdón, de la unión de eventos, tiene dos opciones para eventos mutuamente excluyentes, en donde tenemos la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y para eventos no excluyentes, hay que restar la probabilidad de su intersección. Recordemos que esta regla categorial se propone de acuerdo con todas las observaciones que se hizo en la propuesta institucional. Por último, se revela una relación en el teorema de Bayes y el teorema de la probabilidad total en los pocos medios que lo trabajan, ¿verdad? Porque no todos los medios lo trabajan explícitamente. Por ejemplo, el televideo y el libro de texto sí lo trabajan, sin embargo, el libro interactivo no. Y este teorema de la probabilidad total está estrechamente relacionado con eventos mutuamente excluyentes o la adición de probabilidades para eventos que no tienen intersección. Los resultados para los casos de estudio, entonces tenemos para el primer caso, caso OG. Entonces el registro original, que sería este, tenemos, me voy a probar un poco, evento A, un reconocimiento del evento A, aquí lo pone el estudiante, un reconocimiento de la intersección de eventos, también la explicita el estudiante, otro reconocimiento de la intersección de eventos. Este es el problema que se les planteó, un problema sobre adición de probabilidades en las que se le dan intersecciones de eventos. También el estudiante realiza una conversión del registro en un diagrama de árbol. Vale mencionar que a pesar de que este problema hubiese sido más fácil resolverlo con una tabla de doble entrada, según el libro de texto de Triola, el estudiante utiliza un diagrama de árbol porque dice que es el que más trabajó durante sus clases. Y también vemos que no hay una omisión de en este caso hay una omisión del espacio muestra. Uy, perdón. Luego, esto me lo voy a adelantar. Tenemos que epistemológicamente el estudiante tiene alguna relación débil entre, en este caso, entre símbolo y concepto y símbolo y referencia. ¿Por qué? Porque al estudiante se le preguntó que dónde encontró el término para referirse a la probabilidad de la unión de eventos no excluyentes, que fue el término con el que él se refirió a la adición de eventos. Y costó que dijera que se refería el término O. Quiere decir que el estudiante no reconoció directamente el término O como el término desencadenante para la probabilidad de la unión de eventos. Entonces vemos que hay una relación débil entre concepto y símbolo y referencia y símbolo. Referencia, concepto y símbolo, pues el estudiante sí vimos que tiene como varias correcciones en las fórmulas y él las trata meramente como fórmulas. Para producto de probabilidades, si vemos una relación completa, y esta relación completa se trabaja directamente con un diagrama de árbol, a pesar de que el estudiante vuelve a omitir
el espacio muestral. Entonces vemos unas observaciones: mundo de incorporación y simbólico para las ideas en foco. El estudiante además reconoce, repite, pero tiene dificultades en el lenguaje. Las dificultades en la comprensión de ambas ideas, pues, se pueden deber a deficiencias de lenguaje, a categorizaciones con atributos no definitorios y más bien de criterio, falta de deficiencia operativa, sesgos de disponibilidad, o sea, el estudiante dijo, bueno, es de lo que me acuerdo, es de lo último que me acuerdo, y falta de reconocimiento de unidades matemáticamente significativas. Este es el caso MC. Vemos que también hay un reconocimiento en el problema 1, en este caso, de eventos, cardinalidades de eventos, cardinalidades de intersecciones entre eventos, y que puede realizar una conversión a diagrama de árbol. Sin embargo, el estudiante no reconoció, y lo podemos ver aquí, no reconoció en la pregunta del problema la adición de probabilidades y propuso erróneamente una probabilidad condicionada. Vemos que esto se debe a que el estudiante confunde los términos mutuamente excluyente con independiente o dependiente. Entonces vemos que el estudiante sí tiene esta confusión entre términos dependiente o independiente, o mutuamente excluyente o no excluyente. Entonces vemos que en la correspondencia el estudiante sí dice la intersección da cero es lo mismo que sean mutuamente excluyentes, y ella dice que sí es lo mismo que sean independientes. Por lo tanto, podemos ver para este problema, en donde se le preguntó sobre la independencia de eventos o la exclusividad mutua en este caso, vemos que el estudiante reconoce eventos independientes, por lo que vemos una relación débil entre referencia y símbolo, y por lo tanto una relación débil entre concepto y símbolo, asimismo como entre referencia y concepto, porque el estudiante solo reconoce la unión de eventos porque se le explicita la unión de eventos en el problema. Observaciones, en este caso, mundo de incorporación, o sea, el mundo más básico para el estudiante, y métodos de reconocimiento con dificultad en procesos de repetición y lenguaje. Luego tenemos dificultades en el uso del lenguaje técnico. La regla del producto se evoca solo para el reconocimiento de la probabilidad condicional en el diagrama de árbol, y pues vemos una deficiencia en la comprensión de los eventos, quizá por una categorización con atributos de criterio o por su validación de esa categorización por congruencia afectiva. Congruencia afectiva significa que el estudiante tiene más seguridad en responder utilizando un diagrama de árbol o responder utilizando probabilidad condicional, a pesar de que el problema no se refiere a probabilidad condicional. Y pues conclusiones, pues hay una carencia de continuidad en la propuesta institucional y de tratamiento formal de los términos, así como de recursos semióticos, conceptos y situaciones de referencia en las ideas. El enfoque determinista, probabilidad clásica y hacia el estadístico. Bueno, los casos de estudio, el dominio de las ideas fue a lo más el mundo de incorporación simbólica, en el caso OG, y pues se caracterizaron por categorizaciones con atributos de criterio, que no convergen en las definitorias, ¿verdad? Los estudiantes tuvieron dificultades en la categorización de la idea de adición de probabilidades por el uso coloquial de la exclusividad. Excluyente, no excluyente, independiente, dependiente. Entonces hay un uso coloquial ahí. Hay una preferencia en el diagrama de árbol por ambos estudiantes para resolver los problemas, y bueno, el diagrama de árbol pues se utiliza como un modelo generativo, tanto en los medios de enseñanza como en la resolución de problemas de los estudiantes. Por último, la estrategia de enseñanza que se recomienda pues son las 10 ideas fundamentales de estocásticos, enseñadas de forma continua y en un currículo en espiral. Hacer algunas adaptaciones en la continuidad y la integralidad del área de probabilidad y estadística, y promover el enfoque de eventos aleatorios, más que de métodos deterministas, ¿verdad? Enseñar la probabilidad desde un carácter extensional, poniendo atención en los axiomas de probabilidad,
Por ejemplo, enseñar la idea de adición de probabilidades poniendo énfasis en el tercer axioma de probabilidad y en la unión de eventos. Enseñar el producto de probabilidades y su relación con la probabilidad condicional y relacionarlo con el teorema de Bayes. Y por último, o de Bayes, y por último, proponer una variedad de situaciones de referencia y también de registros semióticos en ejemplos y problemas que favorezcan cada idea. Bueno, las referencias bibliográficas y eso sería todo. Bien, muchas gracias, Magister. Pues a continuación vamos a ver si hay algunas preguntas ahí en el chat. Básicamente, algunos comentarios. Interesante, pues, la investigación. Algunos saludos ahí que le estaban enviando. Vimos, pues, la presentación de la investigación del proyecto de tesis y realizado en México, ¿verdad? Y bueno, la parte de estadística orientada a la probabilidad, sobre todo, que si lo traemos pues aquí a nuestro país, vemos que está incluido alguna parte de estadística en los últimos contenidos del bachillerato, pero que generalmente casi no se cubre. Generalmente no se llega a esa parte, ¿verdad? Por las diferentes temáticas que se dan, y muchas veces el alumno sale y no lleva esos contenidos. No sé si algún alumno tiene, bueno, siguen los comentarios ahí, solo interesante investigación. Preguntas así directas, si hay, pues las pueden hacer en este momento. Vimos también en la investigación que ellos en la investigación se pudo ver que incluyen de manera más específica lo que es la probabilidad, ¿verdad? Cosa que aquí no se está realizando. Bien, si no hay algo otra, bueno, lo siguen felicitando, Magíster, ahí en el chat. No sé si tiene algún comentario final, y si no, vamos a pasar a la parte de la... Y bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio a la Universidad Pedagógica y a la Facultad de Ciencia y Tecnología y a los asistentes también. Pues creo que sí es importante este tipo de encuentros porque la investigación en matemática educativa o en la enseñanza de la matemática nos puede dar paso, aunque sea en otros países, a que comencemos a dar algunos pasos en Honduras, en investigaciones en matemática educativa, y que de alguna manera modifiquen la forma en la que se enseña. Porque, ¿qué es lo que sucede? Actualmente tenemos una gran cantidad de carreras que están utilizando probabilidad para trabajar. Por ejemplo, estas personas que trabajan con riesgos, las personas que trabajan en análisis de riesgos, las personas que trabajan como actuarios, en las neurociencias también, en la inteligencia artificial. Entonces vemos una gran cantidad de situaciones en las que el individuo debe ser capaz de tomar decisiones. Y estas decisiones se pueden tomar mucho mejor si el individuo tiene ciertas nociones de probabilidad. ¿Y cuál es el problema, al menos en Honduras? Es que el enfoque de los currículos hasta el momento es un enfoque meramente en estadística. De hecho, a diferencia de algunos países, no tenemos un programa de probabilidad y estadística, sino un problema de estadística y probabilidad. Y se le da énfasis a la probabilidad, perdón, a la estadística descriptiva. Entonces, ¿qué sucede con toda esta producción que podría haber de estudiantes en estas áreas que hablo? Análisis de riesgos, actuaría, ciencias neurológicas o inteligencia artificial. Entonces, se ve limitada de alguna manera, se puede ver limitada. Entonces, la producción científica y tecnológica se puede ver limitada
debido a que, o puede mantenerse limitada debido a que no hay un énfasis en la probabilidad o en el estudio de los eventos y los fenómenos que están alrededor de nosotros, pues. Entonces sí me parece de suma importancia poder tener este espacio y hablar de esto, porque en Honduras se puede empezar a hacer investigación sobre la enseñanza de estocásticos y se puede empezar a trabajar desde primaria incluso. Hay currículos que lo incluyen desde los primeros grados de primaria, estas ideas. Y como vimos, de acuerdo con los estadios de Piaget, sí es posible trabajar con estas ideas desde los primeros grados de primaria. Sin embargo, siempre tenemos, bueno, yo fui profesor también, como pudieron ver en mi hoja de vida, siempre se tiene este miedo de, no, y si es muy difícil para los estudiantes, o algunos tienen el miedo de, no, si es muy difícil para mí, mejor me detengo un poco, pero no, creo que no es el objetivo, porque al final esta labor a la que nos dedicamos es eso, es tratar de darle opciones de vida a las personas, y ahora que hay tantas opciones que están encaminadas hacia la probabilidad, es importante poder darlas. Creo que hay algunas preguntas. Hay otras preguntas, maestro. Dice, ¿cómo podemos incentivar al alumno para que se interese en la investigación? Y había otra pregunta. Según su opinión, ¿qué aspectos se deberían reforzar en estos temas? Sí, bueno, voy a empezar con lo de los temas. Definitivamente la parte de probabilidad, ya que es una temática que está muy débil en los estándares. Bueno, de hecho, revisé los estándares hondureños y tenemos hasta 9º grado un cálculo de probabilidad simple, cuando en la mayoría de los países para el 9º grado ya se tiene cálculo de probabilidades compuestas o de la composición de eventos compuestos, perdón. Luego, me parece que sí es cierto, es importante la enseñanza de la estadística descriptiva, pero que es también necesaria la enseñanza a la par de la probabilidad, para que la estadística descriptiva no se quede ahí, sino que pueda volverse en una estadística inferencial y el individuo pueda tomar decisiones de acuerdo con los datos estadísticos que ve, pues. Entonces, para mí tendrían que ir ambos temas de la mano. Y luego, pues, favorecer lo que mencionaba, el pensamiento aleatorio más que el pensamiento determinista, porque sí tenemos ese problema, bueno, se puede observar ese problema en la enseñanza de la matemática, que queremos que el estudiante dé una sola respuesta y un solo procedimiento. Y no es nada correcto en realidad. Primero, por la libertad que puede tener el estudiante para utilizar registros semióticos, como lo mencionaba en mi investigación, para utilizar encapsulamientos o algoritmos y en su manejo de conceptos, en su dominio de conceptos. Entonces, primero que nada, que los estudiantes puedan tener la oportunidad de estar en un ambiente que favorezca el pensamiento aleatorio, además del determinista. O sea, el pensamiento determinista no es que tiene nada malo, pero el problema es cuando solo se utiliza el pensamiento determinista. Entonces a los estudiantes se les enseña mucho a calcular, a aplicar reglas, a hacer esto, hacer el otro, pero no se les enseña como a proponer estrategias y a pesar de que llegue a respuestas distintas, poder acercarse a respuestas que sigan siendo correctas, como en el pensamiento aleatorio, precisamente. En el caso de cómo incentivar a un alumno para que se interese en la investigación, pues creo que en mi caso fue a través de programas formales, pues. Entonces yo vine a estudiar mi maestría y a través de la maestría es que se está desarrollando investigación y entré a esta línea de investigación en la enseñanza de estocásticos. Sin embargo, creo que investigación se realiza en todo, ¿verdad? En las aulas de clase como estudiante, en las aulas de clase como profesor. Estamos realizando investigación constantemente. Y de hecho, cuando di clases, sí me fijaba en eso, que la investigación es el pan del día a día en realidad.
¿Cuál es el gran problema? Que no solemos justificar teóricamente o metodológicamente nuestras investigaciones y quizás solo vemos el producto o lo algorítmico, como mencionaba. Sin embargo, en mi investigación sí me di cuenta de eso, que también es importante lo epistemológico, también es importante lo cognitivo, o sea, cuáles son los procesos que el estudiante podría estar generando, cuáles son las fuentes del conocimiento histórico, social o cultural de estos temas que estoy enseñando. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera las dificultades que ha tenido la humanidad durante su historia en estos temas son las dificultades con las que se enfrentan los estudiantes. Entonces, sí creo que para, no sé, para interesarse en la investigación, pues, bueno, primero tendrías que encontrar un tema que te guste, que te apasione, y si todavía no te gusta y te apasiona, pues que leas un montón de un tema específico, y mientras te va gustando y te va apasionando, pues ya llega un momento en que lo disfrutas, en que no lo dejas, en que empezás a comprar libros que tienen que ver con tu línea de investigación o tu programa de investigación. Empezás a comprar libros, a leer artículos, sin necesidad de que te diga un tutor, hey, hace esto. Entonces, sí, es leer un montón, saber cómo está, cuál es el estado actual de las teorías en la matemática, por ejemplo, y en la matemática educativa, o en la filosofía, o en la sociología, etc. Entonces, más que todo sería eso. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. A continuación se le va a hacer la entrega de diploma. Vamos a esperar que compañeros. Ahí está, diploma de agradecimiento al magíster José Luis Ávila Betancourt, de parte pues de la Facultad de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Por su excelente participación. Le hacemos entrega de este diploma, se le va a estar enviando, y bien, agradecemos también pues al finalizar la actividad a todos nuestros participantes por la permanencia en el desarrollo del taller, y les invitamos a que se participen en las siguientes actividades del tercer Congreso FACIP. Con esto pues damos por finalizado este evento y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego.